estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes, un gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio. Oye, pues escuchábamos y leíamos al líder de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados hablar de modificaciones a lo que es la reforma original que mandó el presidente López Obrador sobre reforma eléctrica el año pasado. Sí, yo creo que es clave lo que estás diciendo, Darío, y bueno, para nuestro auditorio todos sabemos que los foros de discusión de la reforma eléctrica ya finalizaron el pasado 28 de febrero. Y a raíz de eso ha habido declaraciones de dos líderes parlamentarios que son clave para el procesamiento de esta reforma. Y el primero efectivamente es el PRI, y el PRI ya había venido declarando desde hace algún tiempo que no hay clima político para discutir la reforma eléctrica en este momento y que habrá que esperar para, ojo, después de las elecciones de verano. Pero últimamente declaró algo muy importante, y es que pasó de alguna manera la pelota del otro lado y añadió que es importante que la reforma eléctrica se modifique antes de procesarse, y dio unos requisitos. Y esos requisitos son muy importantes. Dijo que a raíz de los foros, lo que se recogió fue que la nueva propuesta que pongan sobre la mesa para ser discutida debe de no eliminar los organismos autónomos, apuntalar la transición energética, no causar consecuencias internacionales para México y diversificar las fuentes de energía. Evidentemente no están hablando, Darío, de esta reforma constitucional. Por otro lado, el líder parlamentario de Morena declara recientemente que ya están listos para discutir en cualquier momento y que ya están trabajando en cambios sobre la reforma, y que estos cambios se centran en apuntalar la parte de derecho humano de la energía eléctrica y unos incentivos para la compra de vehículos eléctricos en la ley de impuestos sobre la renta y en la ley del IVA. Si te das cuenta, Darío, estamos jugando fútbol en canchas diferentes, ¿no? Parece ser que ahí no es un diálogo, sino más bien declaraciones. Y me parece que hay que describir qué pasa en la Cámara, porque la Cámara de Diputados, para nuestro auditorio, es matemáticas. Si tienes los votos, pasa; si no tienes los votos, no pasa. En el Senado, para pasar una reforma constitucional hoy, el partido mayoritario tiene 75 votos. Necesita 85 para tener 2/3 partes. En el Congreso, Darío, tiene 277, necesita 56 más. Eso es bastante. Hay solamente una fracción parlamentaria que le puede dar esos votos. Y esa fracción parlamentaria, evidentemente, es el PRI. Pero yo considero que ahí no es cuando se electrocuta realmente la reforma eléctrica, Darío. Y hay una declaración muy interesante que seguramente tú viste, que es una entrevista que se le hace a Porfirio Muñoz Ledo de otro tema, de la declaración esta desafortunada hacia los parlamentarios de la Unión Europea. Y cuando le preguntan qué pasó, él utiliza una frase muy interesante y dice: es que el lenguaje es efectista, emocional y enfocado totalmente hacia la popularidad. Y eso nos sirve para analizar qué fue lo que electrocuta realmente a la reforma eléctrica, Darío. Política pública que no es popular en esta administración no tiene el empuje. Y hace un mes más o menos, el periódico El Financiero hizo una encuesta que es clave, Darío. Y en esa encuesta pregunta, ¿cuál es la razón por la que tú apruebas o desapruebas el trabajo del presidente de la República? Y en la parte de por qué apruebas, hizo una pregunta muy interesante. Le dice a las personas: oye, ¿tú apruebas lo apruebas por las propuestas del Tren Maya, de austeridad y la reforma eléctrica? Juntó las tres, Darío. Sí. La respuesta es que solamente el 14% aprobaba eso, en contraste con 44% que aprobaba los programas sociales y la entrega de dinero. Nadie está peleado con su dinero, evidentemente, pero ese 14% es que hay un desinterés, Darío. Eso es la punta de lanza para la puntilla, más bien, para la reforma eléctrica, y me parece que se va a ir desinflando, porque no está vendiendo, Darío, y para eso se diseñó, y me parece que eso es clave. Ha habido otros temas también recientes que han sido muy complicados y que han cambiado el entorno, y uno de esos es la guerra en Ucrania. Y como tú sabes, la guerra en Ucrania, Darío, tiene una vertiente energética muy importante. Una de las palancas de control
de Rusia hacia Europa ha sido su dependencia de la energía rusa de los europeos, tanto petróleo como gas, sobre todo gas. Me parece que eso cambió también totalmente la ecuación para lo que se puede significar consecuencias internacionales de la reforma eléctrica, porque a quien estaría afectando sería a Canadá, a Estados Unidos y a Europa. La OTAN, Darío. Estarías abriendo un boquete en un momento muy tenso mundial de guerra por una vena energética de este lado del planeta. Me parece que eso es totalmente fuera de orden y que también te enrarece el clima político de pasar una reforma con esas características. Bien. Me parece, Darío, que con eso es suficiente para darle el RIP a la reforma eléctrica como la conocemos. Pues ojalá, porque esto va a devolverle aliento a los inversionistas y va a reencauzar buena parte, pues, de la discusión económica y política de este país. Severo López Mestre, especialista y consultor en energía, gracias por tu colaboración. Buenas tardes.